Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias por estar ahí, a todos vosotros y vosotras y a la Fundación DASES por haberme dado la oportunidad de participar en este evento que promete ser muy interesante sobre las altas capacidades y la doble excepcionalidad. Tenemos poco tiempo, con lo cual voy a ir deprisa, quiero que lo sepáis, y el tema que hoy nos ocupa, que yo voy a presentaros, es la doble excepcionalidad, altas capacidades y TDAH. En la relación con la familia, las implicaciones con la familia, la problemática y las orientaciones que os voy a dar. También las semejanzas y la diferencia entre altas capacidades y TDAH y altas capacidades y doble excepcionalidad y las diferencias entre ellas, semejanzas y diferencias. Bueno, esta doble excepcionalidad, como todas ellas, es un trastorno. Por un lado es una fortaleza, que son las altas capacidades, que es una particularidad, y luego un trastorno o discapacidad. En sí comprende una entidad propia. Ya no son altas capacidades solas ni TDAH solo. Es una entidad nueva que se llama, en este caso, altas capacidades y TDAH doble excepcionalidad. Esta doble excepcionalidad. Esta está infradiagnosticada e invisibilizada. Ya lo veremos. Por muchos motivos y sobre todo porque hay muchas semejanzas entre altas capacidades y TDAH, como veremos a continuación. Otros alumnos y otras personas con doble excepcionalidad van a tener altas capacidades y dificultades en el aprendizaje, o altas capacidades con trastornos TEA o Asperger, altas capacidades con déficits motores o sensoriales y otros trastornos emocionales importantes como el TOC y el Tourette, que se va a hablar a lo largo de esta jornada y que ya ha citado Rosabel de alguna manera antes. Esta doble excepcionalidad, la alta capacidad del TDA, vamos a decirle TDA para abreviar, es la más habitual, por lo menos es lo que yo aprecio en la consulta, en mi consulta. Yo voy a hablaros desde mi experiencia dentro de la clínica y también sobre estudios científicos, pero sobre todo sobre mi experiencia en la clínica en el día a día. Y yo lo que veo más es esta doble excepcionalidad, más que las otras. Es muy habitual, se da mucho y es muy difícil de diagnosticar, muy, muy difícil. Por eso, el estar especializado en altas capacidades en TDAH, en este caso, es idóneo, pero esto es complicado. Para reconocer esta doble excepcionalidad vamos a empezar, en primer lugar, por la definición de los términos. Vamos a ir primero por las altas capacidades intelectuales. ¿Qué es una alta capacidad? Pues no es un trastorno, es una particularidad del ser humano, como ser rubio o moreno. O sea, no implica patología, pero sí es una particularidad de la persona que lo diferencia de la mayoría en inteligencia superior o muy superior, con respecto a su grupo de edad. Es un aprendizaje más rápido, aprende con más facilidad y con más automatismo en las áreas donde aprende más rápido con respecto a su grupo de edad, con más automatismo. No tiene por qué provocar limitaciones las altas capacidades, pero de hecho suele provocarlas porque la sociedad no las comprende bien, no las entiende bien y además en la alta capacidad hay un perfil de personalidad que propicia también el que pueda haber pues dificultades, ¿no? De inadaptación a nivel personal, a nivel social, a nivel familiar o académico. Ya lo iremos viendo. Ahora vamos a pasar al TDAH. El TDAH sí es un trastorno psicológico que está recogido en el libro de la DSM-3, de trastornos mentales americanos, y desde hace mucho tiempo. O sea, el TDAH es un trastorno muy, muy estudiado, muy estudiado. Es obvio que está ahí, ¿no? Está recogido en la DSM-5. Y es un trastorno crónico del comportamiento. Es crónico para toda la vida, pero pueden trabajarse las limitaciones que provoca una falta sobre todo de atención, concentración y autorregulación de esta atención y del control de impulsos y emociones. Al ser es un trastorno crónico, pero lo bueno es que se pueden trabajar esas limitaciones. Algunas desaparecen y otras se minimizan. Y ya vamos a ver
como en el TDAH está faltando la regulación tiene un sustrato neurobiológico, entonces está faltando la regulación de la dopamina en el cerebro, sobre todo en el área prefrontal del cerebro, que es la que, como la torre de control del cerebro, donde va el resto de la información de todas las áreas cerebrales. Entonces, ahí la dopamina está en déficit, está en desregulación. Digamos que cuando hay una doble excepcionalidad, cuando está esta doble excepcionalidad, alta capacidad y TDAH, pues resulta que hay un cerebro muy bonito, con mucha información, con una gran capacidad de aprendizaje, pero sí es verdad que no hay un orden ahí, hay un caos, porque es que el área prefrontal del cerebro pues no funciona bien. Y está provocando una serie de limitaciones que son involuntarias, dos cosas, involuntarias y cotidianas. Se producen a nivel cotidiano. Y se diagnostica cuando estas limitaciones están produciéndose a partir de 6 meses seguidos. Si no, no se puede diagnosticar. Y además se han eliminado otros trastornos que pudiera haber. Entonces estamos diciendo que el TDAH es realmente un trastorno, con lo cual va a provocar una serie de limitaciones que ahora voy a relatar. No todas las personas con TDAH van a tener todas estas limitaciones, porque dentro del TDAH, como de las altas capacidades, hay grados y tipos. En las altas capacidades están los superdotados como tipo y los talentos. Superdotados y talentos, superdotados van a tener un aprendizaje rápido, muy rápido en todas las áreas en general, y los talentos en determinadas áreas. Y hay pues, diferentes grados de altas capacidades que no es igual tener un grado de 130 a 140 en capacidad intelectual general o total. Perdón. En el TDAH ocurre lo mismo. Hay una serie están grados y tipologías. No es lo mismo un grado medio que alto de TDAH y hay 3 tipos de tipología. El inatento, predominantemente inatento, que tiene una personalidad que es reservado, que es una persona amable, que es tranquilo y que no tiene problemas de habilidades para sociabilizar, pero que tiene un estilo sumiso de comportamiento y en un momento dado explota porque el estilo es sumiso agresivo, tampoco es asertivo. Y luego está el hiperactivo impulsivo, que es todo lo contrario, es muy expresivo, pero tiene un estilo agresivo de comportamiento, tampoco es asertivo. Y luego tenemos el combinado, que es una mezcla entre el primero y el segundo, entre el inatento y el que tiene falta de control de impulsos y emociones. Entonces, en el TDAH hemos dicho que están fallando las funciones ejecutivas, las que están en el área prefrontal del cerebro. Y ahí, pues, están todos los procesos más complejos cerebrales, la solución de problemas, el lenguaje interno, el que le hace a una persona que tenga un comportamiento u otro y que tenga conciencia de ello. Vamos a ver las limitaciones que provoca. Falta de atención, concentración, falta de control de impulsos y emociones, dificultades en la motivación, en la regulación de la motivación, les cuesta mucho regular la motivación, hace falta el reforzamiento positivo, es una motivación que viene de fuera, extrínseca. Hay unas dificultades también, puede haberlas en el estado del ánimo, normalmente las hay una desregulación, hay unas dificultades también en el control de la frustración. Se decepcionan fácilmente. Hay una baja resistencia a la frustración, por cualquier cosa se vienen abajo. También puede haber una falta de toma en la toma de decisiones, en la consecución de objetivos, en empezar cosas, les cuesta empezar cosas. Otras veces empiezan muchas cosas, pero luego no acaban nada más que 1 o 2 de 4 o 5. Y también una falta de organización y planificación en las actividades y en la planificación del tiempo, no se saben temporalizar bien. Fue Gallagher el que acuñó el término doble excepcionalidad, eso sí, hay que decirlo, y normalmente en esta doble excepcionalidad las altas capacidades minimizan el TDA. Brevemente, el cerebro con altas capacidades es muy diferente al cerebro con TDAH. El cerebro con altas capacidades tiene una inteligencia superior
como eficacia en el flujo de la información en la red frontoparietal, un mayor número de interconexiones neuronales, un mayor periodo de engrosamiento de la corteza cerebral. Está más tiempo engrosándose, hasta los 12 o 13 años, en la entrada de la adolescencia prácticamente, mientras que en un niño que no tiene altas capacidades se va a engrosar hasta los 7 u 8 años de edad, y el factor hereditario es alto. En el cerebro con TDAH hay un sustrato neurobiológico, como hemos dicho antes, aquí influye muchísimo la herencia, muchísimo. Y yo es lo que veo en la consulta. Cuando vienen, o el padre, o por vía materna, por vía paterna, pues está el TDAH. O el padre, o la madre, el abuelo, el tío, o el primo, alguien hay con el TDAH, o hay familias enteras TDAH. El sistema de neurotransmisor no funciona bien, la dopamina, sobre todo en ese área prefrontal, y hay unos genes implicados determinados. Vamos a ver las áreas de influencia del TDAH, que son la autoestima, con lo cual influye en la confianza en uno mismo, la motivación, que ahí está la voluntad. ¿Cuántas veces se dice que los niños con TDAH son perezosos, son vagos? No es verdad. Es que no controlan. No he dicho antes que es importantísimo que todo las limitaciones TDAH son involuntarias, todas son involuntarias, no dependen de la persona, está fallando esa dopamina. Y en las funciones ejecutivas, como hemos hablado. El diagnóstico de esta doble excepcionalidad es complicado, es difícil, de verdad, es muy, muy sutil. ¿Y qué hay que hacer? Pues evidentemente, hay que evaluar altas capacidades, con lo cual hay que hacer el estudio de todo, las altas capacidades donde yo no voy a entrar, si no me da tiempo a terminar esta ponencia bien, y luego hay que añadir también el estudio del TDAH, que no solamente son los síntomas, que en la DSM-5 figuran pues 9 síntomas de desatención y 9 de falta de control de impulsos y emociones. No solo son los síntomas, vamos a ver también la herencia. Entonces vamos a dar unos cuestionarios en la historia clínica que hagamos al principio a los padres para ver, previo screening, si es que tienen ellos mismos el TDAH. Está en ellos, ¿no? Le vamos a dar el DIVA, ahí lo tenéis, ¿no? Cuestionarios también para que rellenen de sus hijos, tanto de altas capacidades como de TDA, y para el colegio también. Y vamos a hacer pruebas de funciones ejecutivas. Por eso el diagnóstico diferencial es importantísimo hacerlo bien, ¿eh? Partimos de un buen diagnóstico diferencial. ¿Por qué cuesta tanto diferenciar unas altas capacidades puras con esta doble excepcionalidad de altas capacidades y TDA? ¿Por qué? Pues evidentemente porque hay mucha semejanza entre la alta capacidad y el TDAH. El fuerte factor hereditario, los dos lo tienen, la hipersensibilidad, la hiperactividad mental, la intensidad emocional son intensísimos. Imaginaros que se une el fuerte factor hereditario dos veces hipersensibilidad, 2 veces hiperactividad mental. Dios mío, es que son personas pues difíciles, aunque no sean diagnósticos graves, sí, es que es difícil de hacer y además son personas difíciles en este sentido. Presentan sobreexcitabilidades de las que hablaba Dabrowski. La autoestima es poco estable, son muy familiares, muy absorbentes de atención y de cariño. Tienen esa baja tolerancia a la frustración, pero es diferente en las altas capacidades que en el TDA, que luego explicará además detenidamente Luz Pérez. El perfeccionismo es lo que les interesa, el buen potencial creativo. La doble excepcionalidad esta es súper creativa, normalmente. Tienen una hiperreactividad en general, sobre todo ante las críticas, ante las frustraciones y los regaños. No les gusta nada que les regañen, nada. Entonces reaccionan de manera muy susceptible, porque son personas que por el TDA se sienten presionadas, sienten mucho estrés interno, entonces son susceptibles, sin que les digan nada ya se van a sentir mal y evitan, de hecho mienten a veces por no ser regañados. Hay una baja adherencia a las normas, quieren ir a su aire, una intuición más desarrollada, una gran intuición, una independencia de criterio, se hiperconcentra cuando algo les motiva, tanto que al hacer las pruebas, tanto de inteligencia como de actitudes, como las que sea, al hiperconcentrarse a veces lo hacen muy bien. Y esa memoria de trabajo que se ve en el diagnóstico, que sale a veces más baja, o esa velocidad de procesamiento a veces incluso sale hasta bien, o en el test de actitudes también determinados sus test, ¿no? Por esa hiperconcentración. La testarudez, pero que la testarudez se traduce en rigidez mental cuando está esta doble excepcionalidad, y en las altas capacidades puras es perseverancia más bien en la tarea.
¿eh? Una impaciencia también, que también es diferente, las altas capacidades que tiene esta doble excepcionalidad, y una dependencia de la figura del profesorado, ¿no? Se enamoran de los profesores, no de las asignaturas. Ahora vamos a ver las diferenciaciones básicas entre altas capacidades y doble excepcionalidad. Bueno, la primera es que, sobre todo, es que existe en las altas capacidades puras una voluntad y una libertad para controlar la atención y el control de impulsos y emociones y lo que sea, y lo que sea. Sí que son muy hipersensibles normalmente, no siempre, esta hipersensibilidad tan acusada, también hay grados. Son hipersensitivos, que no lo hemos dicho, pero también, y en la doble excepcionalidad, por supuesto, pero en un momento dado ponen freno. ¿Por qué? Pues porque no hay patología, no hay trastorno. En la doble excepcionalidad, estando el TDA, sí hay esa falta de voluntad, tanto de controlar, si hay inatención, como si está la falta de control de impulsos y emociones, y esos síntomas del TDAH. Hay una motivación intrínseca en las altas capacidades cuando algo les gusta, y la doble excepcionalidad puede estar tanto la intrínseca, si está por encima y predomina las altas capacidades, y es extrínseca si predomina el TDA. Disfruta aprendiendo de cosas diferentes en las altas capacidades puras, y sí también la doble excepcionalidad, pero eso sí se cansa antes, porque no he dicho que lo que está mal en el TDA también es la atención sostenida, no la selectiva. Esa atención que requiere cuando se hace un trabajo intelectual, por eso en el colegio no se encuentran muy mal. Son alumnos que se aburren muchísimo, muchísimo, mucho más que las altas capacidades puras, porque es que el programa educativo suele ser bastante más auditivo que visual, sigue siendo aburrido en la escuela, y ellos necesitan actividades visuales variadas, dinámicas, ¿eh? Y se cansan, se cansan. Son sistemáticos en las altas capacidades lo que les gusta, y menos sistemáticos la doble excepcionalidad. En realidad el TDAH es muy poco sistemático. Empieza cosas con mucha motivación y después las deja habitualmente. No necesitan técnicas de estudio de altas capacidades, excepto una guía. Eso sí, una guía mínima. Pero, bueno, conforme suben de curso, les hace falta quizá un poco más de técnicas de estudio, pero no excesivamente. En la doble excepcionalidad sí hace falta unas técnicas de estudio mayores para controlar bien el tiempo, para organizarse bien, para planificarse bien, para llevar a cabo la agenda, etcétera. Hay una buena memoria tanto a corto como a medio y a largo plazo en las altas capacidades puras, y la velocidad de procesamiento mental rápida está bien, pero en la doble excepcionalidad falla la memoria poco a corto plazo, y la velocidad de procesamiento mental normalmente está tocada. La baja resistencia a la frustración, que ya lo hemos dicho. El comportamiento hiperactivo a veces en las altas capacidades puras, pues está en la infancia, pero no una hiperactividad, sino un comportamiento hiperactivo, y suele estar ligado al aburrimiento. En la doble excepcionalidad hay una hiperactividad e impulsividad por falta de control de impulsos y emociones. Y esto quiere decir que ya es un niño ya hiperactivo. Y el hiperactivo no va hacia un objetivo, a veces, sino que se mueve por moverse, porque está nervioso. Y entonces, pues, hace ruiditos, da palmaditas, etcétera. Las altas capacidades puras van hacia un objetivo concreto. Puede volver a lo que estaba haciendo, no pierden el hilo de las altas capacidades puras de una conversación, etcétera, etcétera. Sin embargo, la doble excepcionalidad, si son inatentos, sí puede ocurrir esto. Pierden el hilo porque además no hay inhibición buena de respuesta. Hay una capacidad de atención plena en la alta capacidad, tanto de atención selectiva como sostenida, y de capacidad de atención variable, y necesitan gratificación inmediata en la doble excepcionalidad. Un exceso de confianza en su posibilidad de las altas capacidades puras, por eso fallan a veces en los exámenes, pero en la doble excepcionalidad cometen errores tontos, cometen errores fallos tontos en los deberes, en los controles. Por eso es difícil que saquen un 10, si no se hiperconcentran, porque a lo mejor han dejado una pregunta sin hacer, no se han dado cuenta, no le han dado la vuelta al folio, no han leído bien las instrucciones y entonces contestan otra cosa, se precipitan trabajando por esa falta de inhibición de respuesta, por esa impulsividad. Necesitan retos académicos, las altas capacidades para seguir adelante, para motivarse, y la doble excepcionalidad también, pero esa metodología diferente, variada, dinámica, visual, con reforzamiento positivo constante, no negativo, con pocos castigos, una ansiedad de perfeccionismo en las altas capacidades puras, y unos niveles bajos de control del estrés en la doble excepcionalidad, como he dicho antes. Hay una mayor homogeneidad en las puntuaciones de los test de inteligencia y actitudes en las altas capacidades que en la doble excepcionalidad, que hay una heterogeneidad.
Vamos a ver cómo detectar desde la casa esta doble excepcionalidad. Plano personal. Suelen tener una baja autoestima o una autoestima falsamente inflada. Son niños y niñas o adolescentes que parecen, sobre todo los impulsivos, los hiperactivos impulsivos, parece que tienen una buena autoestima. Y resulta que es que va, la tienen mal incluso, pero aparentemente dan esa sensación, porque está falsamente inflada. El inatento la tiene mal directamente y así lo manifiesta de alguna forma, ¿no? Aunque suelen caer muy bien. Se aburren muy fácilmente con las tareas rutinarias, tienen muy baja resistencia a la frustración, como he dicho antes, buscan recompensa inmediata, se decepcionan rápidamente. Lo mismo están arriba que están abajo. Lo mismo a una persona les cae muy bien, que si le hace alguna cosa que le parece mal, ¡pum!, ya les cae mal, ¿no? Son poco sistemáticos en su vida diaria, se cansan muy pronto con esfuerzo mental sostenido, por eso hay que hacer pruebas de funciones ejecutivas, porque es que ahí está también el quid de la cuestión. Son autoexigentes, pero sobre todo son críticos con los demás mentalmente y mucho, mucho con los demás. Y si es hiperactivo e impulsivo, se altera mucho al recibir una crítica, se altera mucho, se pone mal y da una mala sensación. Doblemente sensible emocionalmente, son muy vulnerables a esos niveles. Luchan por lo justo muchísimo, mucho más, a veces que la alta capacidad es pura, con mucha, mucha fuerza y sin control emocional a veces cuando son impulsivos. Les gusta ir a su aire, son poco convencionales, se suelen arrepentir pronto si tienen mal comportamiento y suelen culpar de entrada a los demás, evitando el regaño. Por eso mienten, que como lo hemos dicho antes, se estresan y frustran fácilmente. El razonamiento verbal y abstracto suele quedar no tocado. O sea que en las pruebas de inteligencia y de actitudes suele salir bien y la prueba de razonamiento de comprensión verbal suele estar bien casi siempre. Muy testarudos en su creencia, a veces rígidos mentalmente, aparentemente ariscos, sobre todo los hiperactivos e impulsivos, pero todos tienen un gran corazón, un gran corazón. Culpan a los demás de entrada, pero luego se culpan a ellos mismos y reconocen las cosas. Suelen ser bruscos en sus manifestaciones, en los desacuerdos, predisposición a ansiedad. Eso sí, si la alta capacidad van a tener ansiedad, esto es mucho más, mucho más. A la hora de dormirse, les cuesta coger el sueño, sobre todo si son hiperactivos, impulsivos o combinados, ¿no? En el subtipo. O se despiertan, tienen miedo, se van con sus padres a dormir, tienen miedo a la oscuridad, que también la tiene altas capacidades, pero esto es más, ¿no? Esta doble excepcionalidad en los exámenes, se ponen nerviosos y han estudiado, se han preparado muy bien, pero meten la pata. Porque es que se bloquean, etcétera, y es una pena en ese sentido. En el plano familiar, hemos dicho ya que requiere mucha atención, mucha atención de los padres y dependen normalmente de alguno de ellos. Hay que hacerlos independientes, es muy importante. Estos niños tienen una gran tendencia a ser dependientes emocionalmente y hay que hacerlos independientes, autónomos en este sentido. Suelen provocar discusiones entre los padres y ponerlos en desacuerdo. Por eso hay que tener en cuenta que los padres de las dobles excepcionalidades, pues tenemos que estar. Yo soy madre de un chico con doble excepcionalidad y tenemos que estar muy preparados para que estemos de acuerdo a la hora de la educación de ellos, ¿no? No entrar en contradicciones, no que uno sea más firme, el otro sea más permisivo, no. Y delante de ellos, desde luego, mantenernos con una postura muy firme y no contradecir al otro. Una escucha pasiva les cuesta aprender de los errores porque ellos viven en el presente, sin tener en cuenta el pasado y el futuro. Por eso, a veces toman unas malas decisiones. Necesitan ese refuerzo positivo muy frecuente, requieren firmeza y cariño y tienen problemas con los deberes, se suelen eternizar haciéndolo, por eso hay que ponerle, vamos a empezar a esta hora, o sea, temporalizarlo y vamos a terminar a esta otra hora, vamos a seguirla, o sea, unas pautas a seguir con él. Unos problemas, suelen tener problemas de comportamiento, los que son impulsivos, de negativismo desafiante, mienten, y necesitan, a ver, en el plano familiar, ponerle recordatorios visuales, que no ha salido por ahí, pero esto es importante. En el plano académico, necesitan un refuerzo positivo frecuente para funcionar adecuadamente y mantener su motivación. Como hemos dicho antes, el profesor tiene que saber comprenderlo, entenderlo muy bien. Por eso el diagnóstico tiene que estar bien hecho, tiene que ser completo.
Se aburren muy fácilmente con las tareas rutinarias. Necesita esa actividad, ese cambio de metodología, sobre todo el cambio de metodología es lo más importante. Son muy creativos en general o en determinadas áreas. El potencial verbal muy elevado, algunos son muy verborreicos, hablan mucho, les falta esa escucha activa, como hemos dicho, se precipitan trabajando, cometiendo más errores, etc. Su motivación fluctúa, les cuesta mantenerla, si no es algo que les guste mucho, y son inconsistentes en la calidad de su rendimiento académico. Quiere decir esto que es desigual su rendimiento académico. Lo mismo, un día hacen un mismo examen y sacan un 9, y otro día lo hacen el mismo y sacan un 6. Depende de la dopamina, como la tengan ese día y cómo les haya ido. Le cuesta mantener esa atención y pasamos ya a pueden tener trastornos asociados como dislexia, dificultad de lectoescritura, discalculia, disgrafía. En el plano social suelen tener problemas de habilidades sociales, sobre todo por esa brusquedad, son demasiado ingenuos también en las relaciones sociales y son blancos del acoso escolar, cuidado, porque no saben defender sus derechos. Entonces, entre que llevan mal las críticas, se sienten presionados de habilidades sociales y les cuesta dominar, les gusta dominar también a veces, muchas veces. La detección temprana es fundamental, os imagináis, ¿no? Vamos a ver en casa los problemas rápidamente que suelen ocurrir. Problemas de comportamiento, de negativismo desafiante, como hemos dicho antes, muchísimo. El trastorno que más se asocia a esta doble excepcionalidad. Problemas de control de impulso y emociones, falta de respeto a los padres, no quieren hacer las cosas, con los hermanos también, enfrentamientos, la habilidad emocional, el tema del estado de ánimo para arriba, para abajo, ansiedad, estados depresivos. En el colegio, un aburrimiento tremendo. En el aula, una desmotivación académica, conductas disruptivas, tanto con el profesorado como con sus compañeros, molestan, hacen ruiditos, se enfrentan con el profesorado, se niegan a hacer las cosas, a terminar las tareas. A nivel social, hay un autoaislamiento, hay un autoboicoteo de la persona. No es que le den de lado, es que ellos mismos se retiran. Entonces hay una dificultad en las relaciones sociales, en hacer y mantener amigos, y ese acoso escolar, cuidado con él. No angustiarse con este diagnóstico dual, ya estoy terminando, de verdad, y hay que aceptar el diagnóstico y no agobiarse. Es el principio del fin de los problemas de nuestros hijos. Vamos a saber atenderlos mejor, teniéndolos bien diagnosticados, es importantísimo, importantísimo. Es muy importante saber también que a veces en el TDA hace falta la medicación, otras veces no. Esto es todo muy personalizado, depende de la persona, depende de su diagnóstico, de cómo tenga su entorno familiar, escolar, de cómo sea ella en ese momento, porque la medicación es muy puntual y a veces hay que ponerla y a veces no. Esto es como la diabetes, a veces hay que poner insulina y otras veces no hay que ponerla porque no hace falta, ¿vale? Pero no hay que asustarse. Personajes ilustres con esta doble excepcionalidad. Pues bueno, ya los tenéis aquí, yo creo que los reconocéis, pero aquí tenemos a nuestro Schwarzenegger, que tiene esa doble excepcionalidad, por eso llegó, yo creo, a ser gobernador de California, Steve Jobs, Stephen Hawking, Bill Gates, nuestro querido Einstein, Thomas Edison, Mozart, Leonardo da Vinci y un larguísimo, etcétera. Es que en la doble excepcionalidad hay mucho talento. Y el contexto social para todos los niños es la familia, y dentro de ella tienen lugar los procesos básicos de socialización de la persona, ya lo sabemos. La presencia de uno o más hijos con altas capacidades y TDAH es un asunto familiar absolutamente. Es totalmente familiar. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estas conductas disruptivas no es porque ellos quieran, son involuntarias, tampoco son perezosos, son aprendidas. Cuidado, es la dopamina, que no está bien, que hay que regularla, que hay que hacer una terapia psicoeducativa. Por eso a veces hace falta la medicación, otras veces no hace falta, pero hace falta el profesional al lado, hace falta ese asesoramiento y que el colegio también sepa del diagnóstico y la formación del profesorado y de los docentes. Es la familia la que va a ir ayudando a gestionar sus limitaciones y a través del apoyo de los profesionales y la empatía y de la comprensión saldrán adelante. Esta lámina me gusta mucho porque es la comprensión, la confianza, la motivación, la escucha activa, el relax, la autoestima, la guía, la disciplina, el amor y la comunicación, la que hacen que ellos sigan adelante muy, muy bien. Y tienen una gran solución de problemas, una gran creatividad. La problemática ya la hemos dicho y muy brevemente voy a dar unas pequeñas pinceladas. Las orientaciones familiares estarían en pienso antes de actuar,
con mi hijo, voy a empatizar, a entenderlo, a creer en él o en ella. Voy a mantener todos los canales abiertos de comunicación, cuidando el lenguaje, sobre todo no verbal. No es lo que se dice, sino cómo se dice. Unificar ese criterio de educación entre los padres, establecer las normas por escrito, establecer reglas claras para el día a día, las normas limitadas, priorizando siempre las más importantes, no las tonterías. Norma más importante. Sabéis que tiene una escucha pasiva, así que miradlo a los ojos, ese contacto ocular. Entrenarlo para que guarde las cosas siempre en el mismo sitio, sin atento, utilizar notas recordatorios, ayudar a guiar y planificar, a animarle a que utilice temporalizadores que le marquen el inicio y el fin de una actividad, enseñarlo a reflexionar, a normalizar las emociones, a centrarse en lo positivo, siempre que sea posible, a que no se negativicen, porque es que como cotidianamente tienen estos fallos, acaban con la autoestima mal, claro. Reconocer mucho sus logros, aunque sean pequeños, cotidianos. Facilitar los caminos para la autonomía, la buena autonomía. Bueno, y cumplir los castigos, muy importante también, y de forma inmediata, porque si no, no asocian lo que han hecho con el castigo subsiguiente, sobre todo los que tienen falta de atención, el déficit de atención, ¿no? Aplicar las consecuencias adecuadas al no cumplimiento de esas normas de forma inmediata. Factores que favorecen el éxito personal de la adolescencionalidad: un clima familiar armónico, un control de la autoestima, un control del estrés y una alta motivación. Y por último, os quiero decir que ellos son aves fénix, que se mueven entre la vulnerabilidad de la peculiaridad de alta capacidad y el trastorno del TDA y la fortaleza que suelen desplegar finalmente ante las adversidades, porque aunque a veces les cuesta aprender más de la vida y de los propios errores que otras personas, también remontan con una fuerza inesperada cuando la ocasión los requiere y la vida los empuja a hacerlo. Son personas que resurgen de su ceniza como el ave fénix. Muchas gracias a todos y a todas.